Bueno, ahí llegan a ver la pantalla que estoy compartiendo, Sí, se ve. ¿sí? Bueno, bueno chicos, yo no sé si hay algunos míos acá, pero bueno, voy a volver a dar una mini introducción sobre valvulopatías. No sé si ya tuvieron o no la clase presencial de esta semana, que fue estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, que re importantes, de hecho, me parece que es la clase más importante de la semana. Después en importancia sigue esa y la menos importante sería la próxima, pero igual tienen que estudiarlo, ¿sí? Valvulopatía es un tema muy importante, tanto para el examen como para la vida médica. Van a haber muchas valvulopatías, sobre todo estenosis aórtica. Así que bueno, a ver. Bueno, la primera clase de cardio de algunos, ¿no? Sí, Doc. ¿Sí? Bien, yo lo que recomiendo es que agarren el programa primero y miren el programa, ¿sí? Para ver cómo está distribuida la organización de las clases. Van a ver que la primera semana lo que tenemos son valvulopatías, entonces tanto la clase presencial como los dos Zoom son de valvulopatías. Ya sé que es una semana re difícil para ustedes, así que terminen de rendir todo lo que tienen que rendir y el fin de semana mi recomendación es que se sienten a estudiar esto y no colgarlo, ¿sí? No es un tema complejo, hay mucho oficio y semio, así que para este tema puntualmente tienen que tener muy claro fisiología y semiología. Si saben eso, ya saben casi todo de interna de valvulopatías. Tienen que agregar las causas, el diagnóstico y el tratamiento, pero todo lo demás es fisio y semio, ¿ok? Entonces, haciendo un mini repaso de tema fisiología, recuerden que hay distintos tiempos en lo que es la fisiología cardíaca, donde primero hay una diástole y después hay una sístole, ¿sí? En la diástole auricular, recuerden que, primero, hablando así en general, la sangre viene de acá, no sé si ven también el puntero. Sí, se ve Se ve. perfecto. Ok, la sangre viene, vamos a empezar por este dibujo del medio, ¿ok? Viene de acá, de todo lo que es el sistema de hígado, vasos, ¿sí? Ingresa por la vena cava superior e inferior ¿a dónde? A la aurícula derecha. Esa sangre con poquito oxígeno. Pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta sangre poco oxigenada, al atravesar por la válvula mitral, tricuspidia, perdón, pasa al ventrículo derecho y por la arteria pulmonar va ¿a dónde? Al pulmón. ¿Qué va a hacer ahí? Oxigenarse. Se oxigena la sangre y vuelve al corazón, pero ahora a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, ¿sí? Y ahí llegó a dónde? A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, ¿qué va a hacer? Va a mandar esta sangre oxigenada al ventrículo derecho, mediante la diástole. Recuerden que la diástole auricular tenía como tres fases. Las dos primeras fases era de llenado pasivo, es decir, llega la sangre a la aurícula y por el peso de esta sangre se abre la aurículo ventricular, la válvula mitral. Pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Y después hay un llenado activo donde hay una mínima contracción de la aurícula que no contrae mucho porque tiene una pared muy finita, es diferente del ventrículo. La aurícula tiene una pared finita, se contrae y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. En este momento se abre la válvula auriculoventricular y la válvula de la aórtica está cerrada, ¿no? Entonces, entró la sangre al ventrículo, después hay una diástole, una sístole, perdón, que está compuesta primero por una contracción isométrica de lo que es la válvula mitral, se abre la válvula aórtica y la sangre de ahí pasa al sistema, ¿sí? A la aorta y va a ir a irrigar al cerebro, a los riñones, ¿ok? Esto tienen que tener muy claro, parece una boludez, porque es una boludez, pero teniendo esto como bien establecido en la mente de ustedes, va a ser mucho más fácil seguir con la clase, ¿sí? Esto me imagino que lo tienen súper claro y lo deben tener más claro que yo. Bueno, entonces teniendo esto bien claro, pasamos. Ay, a ver. Bien, quiero que ustedes hagan ese ejercicio en la casa de ustedes. Por ejemplo, en la diástole, siempre cuando estamos hablando de diástole, estamos hablando de ventrículo, ¿sí? Piensen en el ventrículo izquierdo que en la clase de hoy es todo hablando de corazón izquierdo, no derecho. Entonces, ventrículo izquierdo, diástole,
Creo que hay un micrófono abierto. Ventrículo izquierdo, diástole. ¿Qué pasa con la válvula mitral? Cuando yo estoy llenando el ventrículo, la válvula mitral abre, es lo normal, ¿no? Y la aórtica cierra para que la sangre no vuelva de la aorta. ¿Qué puede pasar de patológico acá? Que haya una estenosis mitral y la sangre no pase el ventrículo, o que haya una insuficiencia aórtica y que la sangre vuelva. Cuando pasa eso, hablamos de soplos diastólicos, ¿sí? Entonces, si tengo un soplo diastólico, pueden ser dos cosas: o que sea una estenosis mitral porque la sangre no puede entrar, o que sea una insuficiencia aórtica porque la sangre vuelve durante la diástole. En sístole, la mitral debería estar cerrada y la aórtica abierta. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la mitral no se cierre y que la estenosis y que la aórtica no se abra. Entonces, que tengo un soplo sistólico. Soplo sistólico pueden ser esas dos cosas. Otra cosa que tienen que acordarse es R1 y R2. ¿Sí? El R1, que era el cierre de las aurículas ventriculares, o sea, mitral y tricuspidia. Y el R2, cierre de sigmoides. Entonces, entre el R1, que es el cierre del auriculoventricular, y el cierre de la sigmoidea, ¿qué tengo? ¿Qué fase del corazón tengo ahí, chicos? A ver si alguien me puede responder. Entre R1 y R2, ¿qué hay? ¿Diástole o sístole? ¿Hay un silencio? Bueno, entre R1 y R2, piensen, R1 es el cierre de las aurículos ventriculares, o sea, no hay mucho misterio, esto ya lo saben, chicos. El cierre de esta válvula aurículo ventricular, que es esta de acá, ¿sí? Y el cierre de esta, entre el cierre de esta y el cierre de esta, ¿qué hay? Sístole, ¿sí? Entonces, si escuchan un soplo entre R1 y R2, es un soplo sistólico, y cuando estamos hablando de soplo sistólico, o es una insuficiencia mitral o una estenosis aórtica. Entre el R2, que es el cierre de las sigmoideas, y el R1, que es el cierre del aurículo ventricular, está la diástole. Si hay un soplo acá, es un soplo diastólico. Quiero que entiendan eso porque es importante. Solo tienen que sentar ustedes en su casa y repasarlo, ¿sí? Después, si quieren, les dejo esa diapo, o pueden hacer un print en pantalla. Bien, entonces, cuando hablamos de válvulas cardíacas hay dos tipos. Están las válvulas auriculoventriculares, que pueden ser tricuspidia y mitral, y las válvulas sigmoideas, que son, o simulunares, que son la aórtica y la pulmonar. La clase hoy es sobre válvula mitral, tanto estenosis como insuficiencia y prolapso de válvula. La válvula mitral tiene dos valvas, una anterior y una posterior. Es distinta de las otras que suelen tener tres. Esta tiene anterior y posterior. Y el aparato valvular no consta solamente de estas valvas, sino que también tiene el anillo mitral, las cuerdas teninosas y los músculos papilares. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, una ruptura del músculo papilar puede impactar en lo que es la válvula mitral, porque eso forma como un aparato. Todas las partes de este aparato tienen que funcionar bien. Si tengo un infarto donde tengo una necrosis de un músculo papilar, seguramente voy a tener una insuficiencia aórtica aguda, ¿sí? El área valvular mitral es importante saber porque de acuerdo al área valvular voy a tener los síntomas de estenosis o no. Por ejemplo, un área valvular normal es de 5 centímetros, ¿sí? Menor a eso ya hablamos de una estenosis mitral. ¿Cuándo empieza a dar síntomas? Bueno, cuando ese área es menor a 2 centímetros. Ahí empieza a dar síntomas de estenosis. Bien, entonces estenosis mitral. Las valvas se engrosan de forma difusa por tejido fibroso o por depósitos de calcio. Cuando hablamos de una estenosis leve, cuando hay un área entre 2 y 1,4. De 1 a 1,4 es moderada y menor a 1 ya es severa, ¿sí? La estenosis que genera una disminución de la precarga. Bueno, acá hay otra cosa que tienen que repasar de fisio, que era la precarga y la poscarga. Precarga, piensen en llenado. Poscarga, en resistencia, la resistencia posterior, ¿sí? Entonces, estenosis mitral genera una disminución de la precarga y un llenado incompleto del ventrículo. ¿Por qué? Porque tengo un agujerito muy chiquito por donde tengo que pasar sangre de la aurícula al ventrículo, ¿sí?
como pasa menos sangre, hay una disminución de esta precarga y el ventrículo se llena de manera incompleta. Como llega menos sangre al ventrículo, ¿qué tengo? Una disminución del gasto cardíaco, que es el volumen eyectado para afuera del ventrículo. Como entra menos volumen, sale menos volumen. Y esto genera, a la larga, hipoperfusión, que termina generando vasoconstricción periférica y tengo un aumento de la poscarga. Entonces, lo peor que me puede pasar es que yo tenga una baja precarga y que a esta precarga le sume un aumento de la poscarga, que es un aumento de la resistencia para sacar esta sangre para afuera, ¿sí? Ya tiene poca cantidad de sangre en el ventrículo y encima le pongo una resistencia afuera y no lo puedo sacar bien. ¿Ustedes están entendiendo, chicos? ¿Hay alguien conectado? Sí, sí, se Sí, entiende. Ok. sí, se Si entiende, tienen doctora. dudas, pregúntenme, porque es importante que entiendan eso, ¿ok? Yo tengo una duda. Sí, La precarga siempre y la poscarga siempre hablamos de presiones. O sea, la precarga es la presión que hace el llenado y la sí, poscarga es la presión que tiene que vencer para abrir la válvula, ¿no? sí, tal cual. Por ejemplo, cuando tengo una hipertensión, tengo un aumento de la poscarga, Claro, gracias. porque de nada. Bien. Entonces, estamos hablando de estenosis. Tengo el agujerito de la válvula mitral que se hizo más chiquito. Entonces, la aurícula que tienen que hacer más fuerza para sacar la sangre de la aurícula y meterla al ventrículo. Pero recuerde una cosa, la pared de la aurícula es muy finita, es diferente del ventrículo. El ventrículo tiene una pared gruesa, entonces es más fácil para el ventrículo hacer fuerza en una estenosis aórtica. Acá no. Tengo una aurícula que es un papel, la pared, que tiene que hacer mucha fuerza para sacar esta sangre y mandarla al ventrículo por un agujero chiquito. Entonces, los impactos hemodinámicos de una estenosis mitral seguramente sean más importantes que una estenosis aórtica, ¿ok? Causas. Bueno, hay causas congénitas y adquiridas frecuentes y raras. Causas congénitas tenemos válvula mitral en paracaídas, cuando hay una alteración del músculo papilar. Recuerden que lo estaba diciendo antes del aparato valvular, que estaba compuesto por las cuerdas tendinosas del músculo papilar, el anillo fibroso y las valvas. Acá hay una alteración congénita de un músculo papilar, ¿ok? Después hay causas adquiridas, que serían las más frecuentes en realidad. Dentro de ellas tenemos la secuela de fiebre reumática, que es la causa más frecuente de estenosis aórtica. En realidad, la fiebre reumática suele producir más bien insuficiencia, pero esa insuficiencia cura con fibrosis y estenosis, ¿ok? Después está la causa degenerativa senil, que también es muy frecuente, con las genopatías como lupus y artritis reumatoidea, que también pueden producir estenosis después del tratamiento con esteroides, secuela de radiación, asociada a hemodiálisis y adquiridas más raras que después ustedes las van a leer tranquilos en sus casas. Mi idea no es estar acá recitando causas, sino que quiero que ustedes razonen. Igualmente, quédense con la causa congénita, fiebre reumática como secuela, ¿sí? Causa degenerativa senil, con las genopatías, ¿sí? La causa degenerativa senil sería algo parecido a lo que pasa en la estenosis aórtica. No sé si ya tuvieron esta clase, pero es como que hay una calcificación de la válvula. Eh, Como nosotros estamos envejeciendo cada vez más y muriendo cada vez menos, cada vez se ven más esos trastornos donde hay calcificación y depósito de colesterol en válvulas, así como hay también en arterias, ¿no? Y los pacientes tienen infartos, también pasa en las válvulas cardíacas. Así que bueno. Es como el EPOC senil, ¿no? Eh, ¿Por qué decís epoxenil? Yo había leído que tenemos como un EPOC, pero que se va dando con la edad, ya de la degeneración. Vamos a decir, Medio claro, parecido. pero no estaría, está bien que lo que pensabas por la población que se está poniendo cada vez más vieja, pero no sería por el mismo mecanismo de producción. En este caso es por depósito de calcio y de colesterol, ¿sí? Por como pasa en los vasos cardíacos o, bueno, en el cerebro, eh, que hay aterosclerosis, sería como una aterosclerosis de la válvula cardíaca. Así que bueno. Bueno, cuanto a la clínica. Normalmente, lo que quiero que se queden es que, a ver, piensen conmigo, ¿qué pasa en la estenosis vitral? Quiero que piensen. Tenemos la aurícula, que está llena, ¿no?
Y tengo un agujerito que está muy chiquito y tengo que pasar sangre de, este de la aurícula al ventrículo por ese agujero chico. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, la aurícula, para pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, tiene que atravesar este gradiente de presión que se generó. Siempre hay un gradiente de presión entre las válvulas cardíacas, ¿no? Pero en este caso ese gradiente está aumentado, porque hay más presión, porque el agujero está más chiquito. Entonces, tengo que hacer fuerza para pasar sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Cómo puedo hacer eso? Para que yo pueda levantar más peso, hacer más fuerza, tengo que crecer, como como pasa con nosotros cuando hacemos actividad física, que podemos levantar más peso. Bueno, la aurícula hace lo mismo, crece su músculo para poder mandar la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿sí? La aurícula se hipertrofia, crece y se dilata. Pasa que al mismo tiempo esta aurícula tiene poquita fibra muscular, entonces no es como el ventrículo que se produce una hipertrofia que es... que ayuda realmente a sacar la sangre. Bueno, en este caso la aurícula no nos va a terminar ayudando tanto para sacar la sangre de la aurícula al ventrículo. Lo que va a pasar es que la aurícula se va a dilatar. Al dilatarse, se desorganizan las fibras, las fibras de conducción neurológicas que hay entre el nódulo auriculoventricular y las fibras... ahí se me fue, chicos. Las fibras que mandan como ay, se me fue, ¿cómo se llama? Purkinje. No, el Purkinje es en el ventrículo. Bueno, entre el nódulo auricular y el nódulo AB. Las fibras neurológicas que mandan la información neurológica al corazón se desorganizan cuando se dilata la aurícula. Y empiezan a haber focos nuevos, ¿sí? Que manda más información al corazón y nuevos estímulos a la aurícula, como para focos nuevos de... Estoy re disléxica, perdón. Focos nuevos de conducción, ahí está, sistema de conducción. Entonces, cuando se dilata la aurícula, se desorganiza el sistema de conducción. ¿Qué puedo tener? Arritmias. Una arritmia que es muy frecuente en la estenosis aórtica porque crece mucho la aurícula es la FA. ¿Ok? Cuando tengo FA, encima, ¿qué es lo que pierdo? La capacidad de contracción de la aurícula, porque queda como una bolsa de gusanos temblando, ¿sí? Y esta última contracción que haría la aurícula en la diástole, porque recuerden, había un llenado pasivo y un llenado activo que está dada por la contracción auricular, esto se pierde. Entonces, se llena menos aún el ventrículo. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo la aurícula dilatada que no puede mandar sangre al ventrículo, o manda muy poquita sangre porque está estenosado. Entonces, queda sangre que no puede bajar y encima me está llegando sangre nueva por las venas pulmonares. Se va agrandando la aurícula cada vez más y va aumentando que la presión de la aurícula. Esta presión de la aurícula, ¿para dónde va? Para el Si no voy pulmón. para abajo, se va para el pulmón. Toda esa presión se traslada al sistema pulmonar, ¿sí? ¿Y qué voy a tener? ¿Qué voy a sentir? Con toda esta sangre y esta presión volviendo. Dos cosas. Por un lado, disnea, y por otro lado, toda esta presión tan importante de la aurícula se traslada a lo que son las venas bronquiales y puede tener el paciente hemoptisis. Entonces, ustedes solo tienen que pensar en cómo funciona la dinámica del corazón, que cómo tienen que mandar la sangre y cómo vuelve la sangre si no puede salir. Y ahí ya van a tener la clínica de las valvulopatías, por ejemplo. En este caso, como el corazón no puede mandar bien la sangre para abajo, vuelve para atrás. Entonces, si vuelve para atrás, ¿qué tengo? Disnea. Además, por tanta presión que tengo en la aurícula, que puedo tener hemoptisis. ¿Sí? Después, ¿por qué tengo Profe, émbolos? Sí. hemoptisis no puede ser también hipertensión Puede ser pulmonar. también, puede ser también por la hipertensión pulmonar, sin dudas. El aumento de la presión que genera la congestión pulmonar puede dar hemoptisis. En esta es mucho más hemoptizante que cualquier otra valvulopatía. ¿Por qué? Porque hay un aumento muy importante de la presión de la aurícula izquierda, que es la que más tiene contacto con ese sistema pulmonar. ¿Sí? Entonces, de acá vuelve. Sí, ponele, la estenosis aórtica podría dar hemoptisis y en un caso de edema agudo de pulmón puede dar una expectoración hemoptóica. ¿Por qué no? Sí, puede tener aumento de la presión de las venas bronquiales también, pero menos que en el caso de la estenosis
mitral, porque la única que está sufriendo en este caso hasta ahora es la aurícula izquierda, que está en contacto íntimo con las venas pulmonares que vuelven al corazón, ¿sí? Bien, entonces, tenemos disnea, tanto la estenosis aórtica como la insuficiencia aórtica, como la estenosis mitral, como la insuficiencia mitral pueden dar disnea. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos es que la sangre vuelva para atrás. Cuando vuelve para atrás da congestión pulmonar, entonces los pacientes tienen primero disnea de esfuerzo, siempre va a empezar así. Cualquier síntoma, disnea de esfuerzo. Cuando empiezan a empeorar, ¿qué empiezan a tener? Disnea paroxística nocturna. Se despiertan con disnea, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Tienen ortopnea, que quiere decir que ya no toleran el decúbito, porque ya tienen disnea de acostarse. Y bueno, y esto va a terminar desencadenando a la larga un edema agudo de pulmón. O sea, es siempre así, la evolución de las valvulopatías. En este caso, mucho más porque, como les digo, está en la aurícula izquierda y está en mismo contacto con lo que es el sistema pulmonar, y la aurícula izquierda por sí sola no puede soportar presiones porque es muy fina, la pared. Entonces, además puedo tener palpitaciones. ¿Por qué puedo tener émbolos? ¿Por la rémora sanguínea? Claro, esa rémora adentro de la aurícula se forma como un flujo turbulento que genera trombos, ¿sí? Imagínense que la aurícula normal es así y en este caso se dilata. Se dilata y además, si sumo a esta dilatación una FA, que es que la aurícula que debería hacer esto empieza a hacer eso, se genera un flujo turbulento adentro de la aurícula y empiezan a formar trombos. Esos trombos bajan al ventrículo y se van a la circulación sistémica e impactan a donde sea, en las coronarias y dan infarto, en el cerebro y dan ACV, pueden impactar en la circulación renal, pueden impactar en cualquier lugar, ¿sí? Además, cuando crece mucho la aurícula puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y dar ronquera, pero bueno, eso es lo menos frecuente. Me interesa que no dejen de saber la clínica, que es disnea, palpitaciones, émbolos y hemoptisis. Las palpitaciones son por las arritmias que pueden provocar, ¿ok? Entonces, ¿qué puse acá? Enfermedad no avanzada, da disnea y tos frente a situaciones que aumentan la presión de la aurícula izquierda. Por ejemplo, ejercicio extremo, fiebre, ¿sí? Cuando yo además le sumo más presión a esa aurícula a principio, voy a tener los síntomas de disnea y tos, que es cuando la sangre vuelve para atrás. Pero ya cuando la enfermedad se hace avanzada, frente a esfuerzos mínimos o mismo en reposo, empiezan a aparecer la disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema agudo de pulmón. El aumento de la presión en esas venas da hemoptisis, la dilatación de la aurícula da FA, y la FA es lo que les dije. Con la FA pierdo la contribución auricular de llenado ventricular, o sea, el gasto cardíaco cae el 30%. ¿Esto lo entienden? ¿Sí? Bien. Entonces, además tengo trombos intraauriculares que pueden dar embolismo sistémico. ¿Ok? Esto es re importante. Con saber esto, ya tienen casi todo. ¿Ok? Después tenemos el examen físico de la estenosis mitral. Tenemos fascia mitral, que es rubor malar, cara congestionada y cianótica. En casos avanzados puede haber cianosis periférica, ondas A preeminentes de impulso venoso yugular. Ten en cuenta que en la FA, como no hay componente auricular, desaparece la onda A. En la palpación podemos ver el pulso del pulso carótido, es parvus, porque llega a poco volumen al ventrículo izquierdo. El signo de Dressler, que es la palpación del ventrículo derecho en el reborde esternal izquierdo. Recuerden que a eso no les dije, es importante. Entonces, tenemos la aurícula que tiene mucha presión. Esta presión se traslada a los capilares pulmonares, ¿no? Esa presión de los capilares pulmonares, ¿qué va a producir en el pulmón? Hipertensión pulmonar. ¿Qué se va a trasladar a dónde? A la arteria pulmonar. ¿Qué se traslada a dónde? Al ventrículo derecho. ¿Y del ventrículo derecho a dónde va? A la aurícula derecha. ¿Y después qué pasa? Va para atrás, como retrógrado. Puede dar hepatomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores, ¿sí? Entonces, quiero que piensen de la aurícula para atrás. Vuelve todo para atrás. Lo único que no está afectado en la estenosis mitral, que no se dilata, es el ventrículo izquierdo. Todo lo demás se dilata.
Entonces, el signo de Dressler es la palpación del ventrículo derecho en el reborde external izquierdo, ¿sí? Y además puedo escuchar un fragmento diastólico en la zona mitral con el paciente cuando está en decúbito lateral izquierdo. En la auscultación el R1 está aumentado, pero, o sea, piensen, a principio puede estar aumentado porque cierra más fuerte la válvula porque supongamos que está más gruesa. El problema es que cuando la enfermedad avanza, esta válvula ¿qué va pasando? Se va calcificando y ya no cierra porque queda ahí intacta. Entonces, con el tiempo el R1 desaparece. A principio está aumentado, pero con el tiempo desaparece. Esto lo toman para cualquier estenosis. Cualquier estenosis a principio, el ruido de la válvula está aumentado, pero con el tiempo va desapareciendo porque ya deja de haber el movimiento, ¿sí? Después, podemos escuchar un chasquito de apertura de la válvula mitral, que es justo después del R2. Recuerden, el R2 era el cierre de la aórtica o de la pulmonar. El R1 es el cierre del aurículo ventricular, que es la mitral o la tricuspidia. Bueno, acá estamos viendo que hay un chasquito de apertura de la mitral. ¿Y cuándo abre? Después del R2. Entonces, después del R2 escuchamos como un chasquito de apertura. Suele escucharse mejor en lo que es la punta del corazón. Y escuchamos un soplo diastólico eyectivo. Recordemos, estenosis mitral daba un soplo diastólico. ¿Qué otra daba soplo diastólico? ¿Se acuerdan que hicimos el dibujito al principio? La insuficiencia aórtica también da soplo diastólico, que es durante el llenado de ventrículo, ¿ok? Este soplo diastólico eyectivo se escucha mejor en la punta del corazón y puede irradiarse a lo que es la axila. Recuerden, todo lo que es mitral puede ser en punta del corazón, irradia axila, y todo lo que es aórtico es en la zona paraesternal y puede irradiar al cuello, ¿sí? Y al reborde supraesternal. Esto tiene que ver un poco con dónde están localizadas las válvulas cardíacas. Otra cosa que podemos escuchar es un desdoblamiento del R2 cuando hay hipertensión pulmonar. Esto es puramente semio y seguramente ustedes lo tienen más fresco que yo, chicos. Quiero creerlo. ¿Cómo se va a complicar esta valvulopatía? Y esto lo pueden saber sin leer esto, chicos. Con pensarlo. Si se dilata la aurícula, ¿qué voy a tener? Por un lado, fibrilación auricular, porque se dilata. Se dilata y puede tener diferentes focos de conducción. Acá al lado de la fibrilación auricular podemos poner otra cosa, embolías sistémicas, porque por la formación de trombos. Después, esta presión que se traslada a los capilares pulmonares va a terminar dando hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar a su vez va a terminar dando una insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonare, congestiva, ¿ok? Y también puedo tener edema agudo de pulmón. Y otra complicación acá sería disminución del gasto cardíaco. Puede dar también una insuficiencia cardíaca izquierda, porque disminuye el gasto cardíaco, llega menos sangre al ventrículo. ¿Sí? Bien. El diagnóstico. Quiero que sepan algo. El diagnóstico definitivo de una valvulopatía, esto no, es una cosa que no tiene misterio, es el ecocardiograma. ¿Sí? El ecocardiograma Doppler me va a permitir ver cómo está la válvula, si está estenosada, si está insuficiente, si tengo necrosis de músculos papilares, cómo están las cavidades cardíacas, si hay reflujo o no, los gradientes de presiones, todo eso lo mido con el ecocardiograma. Ahora, hay cosas que le puedo hacer que me sugieren que además tengo un agrandamiento de las cavidades cardíacas. Si veo calcio en la radiografía, supongo que hay una calcificación de las válvulas. Y el electro también me ayuda a definir, por ejemplo, si tengo una P mitral, una P pulmonar, si tengo hipertrofia del ventrículo derecho, si tengo un bloqueo de rama, que me puede sugerir que tengo, por ejemplo, una hipertensión pulmonar o una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, en este caso, pensemos, ¿qué pasa con la aurícula? Está grande. Entonces voy a ver en la radiografía signos de dilatación de la aurícula, que esto ustedes ya lo vieron o lo están viendo en imágenes, que serían el signo de doble contorno y el signo de cuarto arco. Otra cosa que puedo ver también es la elevación del bronquio izquierdo, porque posa sobre lo que es la aurícula izquierda.
Otra cosa que puedo ver también, piensen que si la sangre está volviendo al pulmón, voy a ver signos de congestión pulmonar, que son las líneas B de Kerley en campos inferiores y medios. Y también puedo ver la calcificación en las válvulas mitrales, que es de la válvula mitral, que es lo que les dije que puede llegar a ser una causa. No siempre va a estar, pero en la causa senil sí. En el electro, si hay ritmo sinusal, que es decir, si hay onda P, si la conducción está viniendo del nódulo AB, eh, perdón, del nodo sinusal, hay ritmo sinusal, hay onda P mitral, ¿sí? Que es una P que hace como una mosquita, ¿sí? Sí, como una M. Hay eje desviado a la derecha, si hay hipertrofia del ventrículo derecho, signos de hipertrofia del ventrículo derecho, y puede haber FA. Si hay FA, que quiere decir que el sistema de conducción nódulo sinusal ya no está funcionando bien, está viniendo de cualquier lugar, la información para mandarle conducción al corazón viene de cualquier lugar, hay FA. Ya no hay onda P si hay FA. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Acá habría ondas de FA con otra cosa y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y el ecocardio para qué me sirve? Para ver el tamaño del orificio. Esto me va a definir el grado de estenosis que habíamos visto anteriormente. Si era menor a 1 era severo, ¿sí? Si hay insuficiencia mitral asociada, la gravedad, porque una estenosis puede estar asociada a una insuficiencia. ¿Y cómo es eso? Es medio raro, pero es una válvula, por ejemplo, que está para abajo, insuficiente, y se estenosa. Muy frecuente en la endocarditis, en las fiebres reumáticas. Y me permite calcular el gradiente transvalvular, que es lo que les había dicho. Hay un gradiente normal, que es una presión que tiene que ejercer la aurícula para cruzar la válvula auriculoventricular, ¿sí? Una presión que es X. ¿Qué pasa? Cuando hay una estenosis, aumenta este gradiente, aumenta la presión que tiene que hacer la aurícula para vencer esta válvula y atravesar el ventrículo. Entonces, si es menor a 5 es leve, entre 5 y 12 es moderada y mayor a 12 es severa. No me interesa que sepan los números estos, pero que sepan que existe y qué es, ¿ok? Después, Ray también menciona el cateterismo. El cateterismo no sirve para el diagnóstico de esto, pero es importante saber si el paciente tiene además una aterosclerosis, las coronarias asociadas a esto, porque por ejemplo, si yo lo entro a operar para ponerle una prótesis valvular, aprovecho en este mismo acto y ya le pongo un stent cardíaco. Entonces, siempre como diagnóstico de valvulopatías van a tener la radiografía de tórax, el electro, el ecocardiograma, y le puedo agregar el cateterismo cardíaco como algo coadyuvante, o sea, para agregarle algo, pero no es para el diagnóstico de valvulopatías. Después van a ver que hay otras pruebas de esfuerzo, resonancia cardíaca, ecoestrés, pero bueno, no viene al caso. Con saber esto, está bien. El tratamiento, tenemos tratamiento médico e invasivo. El tratamiento médico consiste en profilaxis antibióticas antes de procedimientos invasivos que pueden generar bacteremia. No todos procedimientos, por ejemplo, poner una intramuscular no, pero sacar una muela sí. Entonces, si tengo un paciente con estenosis aórtica y se va a sacar una muela, le tengo que hacer profilaxis antibiótica. ¿Para qué? Para que no tenga una endocarditis, ¿sí? Todas las válvulas que están lastimadas, o sea, insuficientes o estenosadas, tienen mayor riesgo de sufrir una endocarditis y es por eso que hay que hacer la profilaxis antibiótica. Además, lo que le voy a hacer es restricción sódica e hídrica, diuréticos, beta bloqueantes. Esto todo me va a ayudar a hacer ¿qué cosa? Disminuye la presión. Perfecto, muy bien. Y después de tratamiento invasivo, ¿a quiénes les voy a hacer? A pacientes que ya tienen una disnea clase funcional 2 o más, o que ya tengan una hipertensión pulmonar o FA. Acá el tratamiento de primera elección es la valvuloplastía mitral percutánea, que consiste en poner como una sonda balón y dilatar la válvula mitral. Con este procedimiento se logra dilatar entre 1 y 2 centímetros, no es mucho lo que se dilata. Pero hay que tener en cuenta que puede quedar una insuficiencia mitral como secuela. Y es frecuente que se restenose, o sea, hay que volver a hacer el procedimiento después.
La valvulotomía mitral quirúrgica se hace a corazón abierto, o sea, se incide, abre el corazón y se hace se corta lo que está estenosado de la válvula mitral. Es un procedimiento de más riesgo. Y por último, el recambio de válvula mitral, que es colocar prótesis que pueden ser biológicas o mecánicas. Siempre que es una prótesis biológica, hay que cambiarla cada 10 años, y la metálica o mecánica, recuerden que tiene que ir siempre anticoagulada. De por vida van a estar con anticoagulación. Ahora, si el paciente ya tiene un FA, ya van a ver después en la clase de FA cómo se realiza el tratamiento, pero en forma general tienen que estar con digitálicos, que es la digoxina, asociado a anticoagulantes orales de por vida, o mientras tenga la FA, pero la va a tener para siempre porque ya está, o sea, una vez que ya la tiene, ya la tiene. Lo ideal es mantener un ring entre 2 y 3, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Esto es estenosis aórtica. ¿Tienen una duda de esto? Como pueden ver, son clases muy cortitas donde lo más importante es la semiología y la fisiología, ¿sí? Después, la insuficiencia mitral puede ser aguda o crónica. Acá la válvula queda insuficiente y no puede cerrar. Entonces, ¿qué pasa? La sangre de la sístole vuelve a la aurícula. Es un soplo sistólico, ¿sí? Puede ser aguda, por lo que le había dicho, por ejemplo, una necrosis, un músculo papilar por un infarto, o por ruptura de las cuerdas tendinosas en pacientes que tienen enfermedades de colágeno deficiente, tipo Marfan, Ehlers-Danlos, y las crónicas, como secuela de fiebre reumática, que es más común en varones, congénita, endocarditis, agrandamiento del ventrículo por insuficiencia cardíaca izquierda, que dilata el anillo valvular, secuela de infarto de miocardio, miocardopatía hipertrófica. Van a ver que hay muchas causas, después ustedes sentan y leen bien. O mismo un paciente que sobrevivió a una insuficiencia mitral aguda puede quedar con una crónica, ¿sí? Pero quiero que sepan que hay causas agudas y crónicas. Siempre que hay una valvulopatía aguda, ¿cómo se va a manifestar el paciente? Eso también es importante que sepan. Paciente con una valvulopatía aguda se va a manifestar con un edema agudo de pulmón y un shock cardiogénico. Si no es que va a tener disnea paroxística nocturna, ortopnea, angor, síncope de esfuerzo, no. Un paciente con una valvulopatía aguda, el corazón no tiene tiempo de adaptarse, no se dilata. Entonces, ¿qué pasa? Como no se dilata, toda esta presión que no puede soportar las cavidades vuelve para atrás. Entonces, la forma como se va a manifestar clínicamente una valvulopatía aguda es con un edema agudo de pulmón. Entonces, tienen que empezar un paciente joven que debuta con edema agudo de pulmón. ¿Qué es lo primero que tienen que empezar ustedes? Una valvulopatía que tuvo. O una ruptura de cordón tendinosa, o que es un paciente que tenía una enfermedad de colágeno, un paciente que tuvo un infarto y tuvo una valvulopatía, y se rompió una valvulopatía aguda, eh, eso, o una endocarditis, ¿ok? Ahora, ya cuando son valvulopatías crónicas, el corazón es muy sabio y tiene tiempo de ir adaptándose al cambio de presiones, al cambio de volumen, sobrecargas de volumen, se va dilatando, tanto de forma concéntrica como excéntrica, dependiendo del tipo de valvulopatías, ¿ok? Entonces, como en la clínica aguda, acá les puse bien, edema agudo de pulmón y shock cardiogénico, y cuando es crónica hay una dilatación progresiva de la aurícula izquierda, porque hay una sobrecarga de volumen de la aurícula, ¿sí? Recuerden, tengo la aurícula bien, tengo el ventrículo bien, pero tengo la válvula mitral que no cierra, que queda así. Entonces, la sangre que ya pasó de la aurícula al ventrículo, en la sístole, cuando el ventrículo contrae y hace esto con tanta fuerza, ¿qué pasa? Un poco va para la aorta, porque la aorta está bien, pero como esta no cierra y no hace techo, la sangre vuelve con toda la aurícula. Al volver con toda la aurícula, que está acá tranquila, queda con esos, no sé, como para poner un valor, 10 centímetros que volvieron del ventrículo, más los 20 que llegaron a la vena pulmonar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la aurícula? Se dilata también, ¿sí? Y otra cosa es que hay, cuando vuelve así tan rápido la sangre, se forma como un flujo turbulento allá adentro también, ¿ok? Entonces hay una dilatación progresiva de la aurícula izquierda por sobrecarga de volumen que viene de las venas pulmonares y el volumen que regurgita el ventrículo sensístole. En cada latido, además de eso, en cada latido el ventrículo termina recibiendo más volumen y también va a sufrir cambios. Claro, porque yo tengo la aurícula que normalmente debería mandar 20 al ventrículo, en este caso ahora manda 30. Está bien, van a volver 10 más, no importa, pero la próxima va a mandar 40. ¿Se entiende? Cada vez va a recibir más sangre, tanto la aurícula como el ventrículo.
por esta válvula que no está funcionando bien. Entonces, el ventrículo también va a sufrir cambios y se va a dilatar, va a sufrir hipertrofia excéntrica. Recuerden, insuficiencia dilata las cavidades por sobrecarga de volumen. La estenosis aumenta la presión, hipertrofia las cavidades. ¿Ok? Cuando me refiero a cavidades, hablo de ventrículo, que es el que tiene la capacidad de hipertrofiarse. La aurícula se dilata. ¿Sí? Sí, Cuando- perfecto. ¿Cómo? No, perfecto, perfecto. Se entendió. Perfecto. ¿Ok? Cuando hablo de dilatación, hablo de hipertrofia excéntrica. Cuando hablo de hipertrofia, por sí sola, es hipertrofia concéntrica. ¿Ok? Cuando habla, por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo derecho es una hipertrofia concéntrica, cuando la pared queda gruesa. La hipertrofia excéntrica, la pared queda fina, pero dilatada. Entonces, en este caso, el ventrículo, como recibe más volumen, se dilata. Los pacientes suelen estar asintomáticos por años, pero luego empieza a aparecer la difusión del ventrículo izquierdo, que se dilató. Entonces empiezan primero, como les dije, con disnea de esfuerzo, luego esa disnea de esfuerzo pasa a ser en reposo, con primero disnea paroxística nocturna y después ya directamente ortopnea. Además, como el paciente tiene esa hipertrofia excéntrica, el paciente puede evolucionar en una insuficiencia cardíaca izquierda y puede tener síntomas por disminución de volumen minuto, disminución de gasto cardíaco, puede tener astenia y palidez. De la misma forma que la estenosis mitral, la aurícula puede terminar también dilatándose y mandando toda esta presión ¿a dónde? Al pulmón. ¿Y del pulmón a dónde? Al ventrículo derecho, generando también una insuficiencia cardíaca global. ¿Sí? Medio que todo se interliga una cosa con la otra, no sé si se dan cuenta, ¿no? No es un tema difícil, es un tema para sentar ustedes cada uno consigo mismo, dibujar y pensarlo, ¿sí? Es muy de pensar esto. Entonces, al examen físico, palpación, puedo sentir un frémito sistólico en la punta cardíaca, el latido de punta está desplazado hacia afuera y hacia abajo porque hay una hipertrofia, una dilatación del corazón. El R1 está disminuido, ¿por qué? Porque no cierra la válvula, está insuficiente, no hace el chasquido de cierre, no se golpea, entonces directamente no se escucha, o se escucha muy poco. Escucho un soplo sistólico regurgitativo, porque es un soplo sistólico, al igual que el soplo de la estenosis aórtica, pero la estenosis aórtica es eyectivo. Este se escucha mejor en la punta del corazón y se irradia a axila, ¿sí? Puede haber un desdoblamiento del R2, pero bueno, no me interesa que se mareen tanto con esto, ¿sí? Quiero que entiendan que hay R1 disminuido y un soplo sistólico regurgitativo. ¿Dónde lo voy a escuchar? Como es mitral, escucho mejor en punta del corazón y radia a axila. Si fuera aórtico, si fuera un soplo sistólico eyectivo, pensando en estenosis aórtica, ¿dónde lo escucharía mejor? En el segundo espacio intercostal derecho, que es en el foco aórtico. ¿Y a dónde se irradia lo aórtico? A cuello. Al cuello, al hueco supraesternal, ¿sí? Entonces no se mareen, porque se marean mucho con, pero ¿dónde irradia el mitral y el aórtico? No, tienen que pensar cómo está el corazón y dónde están los focos de auscultación, ¿sí? El foco de auscultación mitral, ¿dónde está? Quinto espacio intercostal, línea hemiaxilar izquierda. Perfecto, entonces casi punta del corazón, entonces lo escucho ahí, irradiando a la punta y al axila. Es todo, estoy segura que esta clase ya la saben, chicos. Una Vamos a... pregunta. Sí, ¿También tendría choque en punta positivo o no? En el examen físico de la palpación. no tanto, no tanto ¿por qué? Porque no es que tengo tanta fuerza ventricular, no hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo. O sea, está desviada en la punta del corazón, eso sí, pero el choque de punta yo lo voy a escuchar más enérgico cuando hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo. Por ejemplo, en estenosis aórtica se siente mucho más el choque de punta. Ok, ni aunque lo pongamos en posición de pachón. Sí, ahí sí lo puedes escuchar un poco, lo puedes sentir un poco mejor. Sí, no es que no O- lo vas a sentir, lo vas a sentir igual,
Ah, ok. pero se siente mucho más intenso en estenosis aórtica, o sea, cuando está grueso la pared del ventrículo, cuando el ventrículo hace mucha fuerza para sacar la sangre, ahí es cuando sentís más el choque de punta. Pero, a ver, en un individuo flaco lo puedes sentir en condiciones normales de choque de punta, así que en este caso también lo vas a sentir, pero desplazado hacia abajo y hacia afuera. Perfecto, gracias. Van a ver acá, el diagnóstico de la insuficiencia mitral es muy parecido a lo de de la estenosis mitral y de todas las otras valvulopatías, en este caso. En la radiografía de tórax veo dilatación de la aurícula izquierda. Acá puse ventrículo izquierdo, pero está mal, porque no se dilata el ventrículo izquierdo. O sea, sí se dilata el ventrículo izquierdo, pero lo vas a terminar viendo mucho más adelante. Me gustaría que haya también acá dilatación de la aurícula del ventrículo derecho, ¿sí? Signo de congestión pulmonar, línea B de Kerley en campos inferiores y campos medios. O sea, es muy similar a la estenosis mitral, solo que la estenosis mitral realmente no afecta el ventrículo izquierdo, en esa sí afecta porque también hay un aumento, una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿sí? A ver, el diagnóstico es el ecocardiograma Doppler. En el electro que veo agrandamiento de la aurícula izquierda, ensanchamiento de la onda P, signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, FA, lo mismo que en la anterior, pero el anterior no afectaba al ventrículo izquierdo, está así. Y el ecocardiograma Doppler lo que me permite diagnosticar y clasificar la enfermedad según la gravedad. La aurícula izquierda va a estar aumentada de tamaño, el ventrículo izquierdo puede estar hiperdinámico, puedo ver si hay ruptura de cuerdas tendinosas, vegetaciones, calcificaciones en el anillo, dilatación ventricular, función del ventrículo izquierdo, o sea, todo esto me va a permitir ver el ecocardiograma Doppler. El principal diagnóstico diferencial de la insuficiencia mitral es el prolapso de la mitral, que ya lo vamos a ver ahora. El tratamiento de esta en aguda es, en realidad, tratar el edema agudo de pulmón que genera, y ya van a ver cómo se trata el edema agudo de pulmón, pero es bajando la presión con nitroglicerina o nitroprusiato de sodio para reducir la poscarga, o un balón de contrapulsación aórtico y una cirugía valvular de emergencia, ¿sí? Ese tratamiento de lo agudo, pero bueno, eso ya lo van a ver después más adelante. Y el tratamiento de lo crónico tiene un tratamiento médico y quirúrgico. El tratamiento médico lo vamos a hacer siempre en pacientes asintomáticos o cuando los síntomas aparecen o son síntomas muy leves que aparecen cuando el paciente hace mucho ejercicio físico, ¿sí? Y es restricción de actividad física, restricción hídrica y salina, diuréticos, vasodilatadores, IECA y profilaxis antibiótica para prevenir endocarditis cuando se va a someter a algún procedimiento que pueda generar bacteremia. No cualquier procedimiento, los que pueden generar bacteremia, ¿ok? Tratamiento quirúrgico en pacientes con disfunción progresiva del ventrículo izquierdo, con una Phi menor a 60, con diámetro telesistólico de ventrículo izquierdo mayor a 45, y eso consiste en colocación de una prótesis valvular y un chip mitral en los pacientes que no son candidatos a cirugía, por ejemplo, pacientes muy añosos o con una Phi muy bajita, tiene mayor riesgo a la cirugía que a la propia valvulopatía, así que se podría probar con chip mitral que se implanta mediante catéter, ¿sí? ¿Dudas con esto? Bien. El prolapso de la válvula mitral o enfermedad de Barlow. Esto es un tipo de insuficiencia valvular, ¿sí? Los velos valvulares protuyen a la aurícula izquierda durante la sístole. Entonces pasa sangre nuevamente a la aurícula. Y esto afecta al 4% de la población y es más frecuente en hombres que en mujeres. Se produce por una degeneración progresiva de la válvula mitral que genera elongación de cuerdas tendinosas y dilatación del anillo mitral. Es una degeneración de la válvula, que es más frecuente en enfermedades que afectan el tejido conectivo. Enfermedad de Marfan, de Ehlers-Danlos, distrofia miotónica y pseudosintoma elástico. ¿Ok? Entonces, cuando piensan en prolapso de la válvula mitral, van a pensar en individuos que tienen enfermedades del tejido conectivo, como que el tejido conectivo quedó laxo y la válvula no puede sostenerse, se va para arriba. Como un paragüitas. La clínica es, los pacientes suelen tener palpitaciones, ansiedad, dolor torácico y disnea, pueden tener desmayos y mareos, brady y taquiarritmias. También se dice que los pacientes con esta patología suelen tener mayor incidencia pectus excavatum, espalda recta, escoliosis, bajo peso y tendencia a la hipotensión. En la auscultación se escucha un clic sistólico separado del R1, seguido por un soplo telesistólico de insuficiencia mitral.
¿sí? Y se escucha mejor en Valsalva. El diagnóstico también se va a confirmar con ecocardiograma, como cualquier valvulopatía. Generalmente es un proceso benigno, o sea, que no pasa nada, pero en individuos hombres mayores de 50 años es frecuente que se complique. ¿Cómo se puede complicar? Con una endocarditis, porque cualquier enfermedad valvular se complica con más facilidad con endocarditis que una válvula sana. Después puede haber como se eleva la cuerda para arriba, la válvula para arriba, puede tirar una cuerda tendinosa y romperla y generar una insuficiencia mitral aguda grave. Y la insuficiencia mitral aguda sabíamos que podía generar un edema agudo del pulmón y el paciente puede morir. Puede generar una insuficiencia mitral progresiva, de a poquito, cada vez más insuficiencia mitral, y pueden requerir reparación quirúrgica. Embolismos sistémicos, que aunque sea poco frecuente, arritmia ventricular con muerte súbita también poco frecuente. El tratamiento, también, individuos asintomáticos con FEI normal, no requieren tratamiento específico y solo se realiza profilaxis antibiótica antes de la realización del procedimiento invasivo, o sea, profilaxis de endocarditis, cuando se somete. Los individuos sintomáticos se realiza profilaxis antibiótica ante la realización del procedimiento invasivo, como los asintomáticos, pero además se tratan los síntomas. Por ejemplo, si tiene arritmia, se tratan con beta-bloqueantes. Si tiene una insuficiencia cardíaca o hipertensión, le vamos a dar IECA hidralazina. Ahora, si ya tiene una FEI menor de 60% y están muy sintomáticos, van a requerir reemplazo valvular. Reemplazo valvular puede ser la válvula, ya vimos, mecánica o biológica. La mecánica requiere anticoagulación de por vida, la biológica se cambia cada 10 años. Y tener en cuenta que esos pacientes, como es una enfermedad que por él, hoy el individuo está asintomático y está bien, tiene una FEI normal, pero esta es una enfermedad que puede progresar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Controles periódicos. ¿Con qué? Con ecocardiograma Doppler, para ver la función cardíaca y ver que esa insuficiencia no haya progresado. Otros estudios que le puedo ir haciendo para ir evaluando la capacidad del corazón son Holter, para ver que no haga arritmias paroxísticas que uno no identifica cuando viene al consultorio. El Holter nos permite ponerle un aparatito al paciente y evaluarlo durante todo el día en el domicilio, por ahí hace un episodio de FA que yo no lo estoy viendo y ya la tiene, ¿sí? Prueba de esfuerzo y ergometría, en algunos casos estudios electrofisiológicos, en algunos casos puntuales. Así que bueno, chicos, ¿tienen alguna duda de esta clase? ¿No? ¿Quieren ir a estudiar para rendir? Sí. Algunos ya rendimos. ¿Ya rendieron? Algunos sí, no sé. Yo hablo por Algunos. mí. ¿Qué rinde mañana? ¿Hay alguno acá que rinde mañana interna? Sí, yo. Sí, profe. ¿Renderían con la doctora Musini? Sí, exactamente. Bueno, voy a ir yo en el lugar de ella ahora. No me presenté, perdón, yo soy Lucía, chicos. Soy docente de medicina interna y doy clase ya a unos grupos. Como Musini, como la doctora Patricia no está con un problema personal, ella no les va a dar clase por un tiempo, ¿sí? Voy a estar yo en el lugar de ella. Dale, ok, Bueno, gracias. Ok, profe, ¿a qué hora es el examen mañana? puede ser a las 12:30, es el horario que me pasaron. Es el horario de la clase de ustedes. Sí, Ok. es Sí, esto, a porque las 12:30, sí. lo ponía a las 13 ella, pero creo que Ok. es 12:30. Bueno. 13:30. No, No, ella iba a la 13:30, lo 1. ponía a las 13 porque habían alumnos que venían al hospital. Ok, sí, bien. A ver, vamos mañana. Traten de estar a las 12:30. Si vemos que falta mucha gente, empezaremos a la 1. Si están todos, empezamos 12:30 y tiene más tiempo para el examen. ¿Ok? Ok, gracias. Así que bueno, chicos, éxitos. Nos vemos mañana. A unos. Gracias, profe. Gracias, Dale, profe. chao, Hasta profe. luego. Hasta luego.